Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero que nada, vamos a exponer sobre la parálisis. En este ciclo de conferencias estamos en la materia de apoyo para el paciente discapacitado en temas de nutrición. En este caso, a nosotros nos corresponde el tema que es la parálisis. En este caso vamos a abordar distintos temas porque es muy importante conocer dónde estamos parados, conocer la enfermedad. Y una vez conociendo la enfermedad, yo voy a saber qué tratamiento, como nosotros como nutriólogos, vamos a abordar con este paciente. En este caso, primero que nada, les vamos a dar una breve descripción, conocer la etiología, que son las causas y cómo se origina la enfermedad. Vamos a conocer la fisiopatología, que bueno, fisiopatología básicamente es cómo funciona el cuerpo con una patología presente. En este caso, con la parálisis, porque recuerden que la fisiología es cómo funciona, y en este caso la fisiopatología es cómo funciona con una patología. Y bueno, y una vez de eso vamos a ir a los signos y síntomas que son bastante evidentes en esta enfermedad. Y al último, ya sabiendo qué es nuestra enfermedad, cómo se origina y todo lo demás, ahora sí ya puedo decir, voy a abordar nutricionalmente de esta manera, voy a darle este otro tratamiento y este otro tratamiento. ¿Ok? Buenas tardes, mi nombre es Irving Cota y les voy a dar una pequeña descripción de lo que es la parálisis cerebral. Ok, lo que es la parálisis cerebral es un trastorno que ocurre durante el embarazo, al momento del parto o los primeros años de vida del bebé. Esto puede afectar el movimiento, la coordinación, el habla, y este es un problema que se da en el desarrollo del cerebro. ¿Ok? Le afecta lo que es el caminar, el mantener el equilibrio y realizar movimientos precisos. ¿Okay? La siguiente diapositiva les voy a hablar de los tipos de parálisis que hay, que es espástica, que provoca rigidez muscular y movimientos torpes. La siguiente es discinética, causa movimientos involuntarios o descontrolados en el bebé o el pequeño. Y la siguiente es atáxica, afecta el equilibrio y la coordinación. Okay, a continuación les va a seguir hablando del tema mi compañero Antonio. Pues bueno, mi nombre es Antonio, como lo dijo mi compañero Irving. Ya les presenté un poco las diapositivas. En este caso, una vez conocemos nuestra enfermedad, nos dio una breve descripción nuestro compañero y nos explicó más o menos qué es. Hay que conocer la etiología y sus causas. Bueno, más bien etiología y causas son lo mismo, pues en este caso, como ya lo dije, es la causa o el origen. En este caso se divide en tres. En este caso principalmente, y la que más predomina, es la causa prenatal. ¿Por qué va a predominar la causa prenatal? Porque en este caso es cuando el cerebro está menos desarrollado y es cuando el bebé está en el vientre. Y pues, como lo decimos, la parálisis cerebral pues es afectada principalmente por el cerebro. En este caso, pues sí, vaya, en este caso vamos a estar hablando de un 70-80% de los casos. O sea, básicamente 7 u 8 niños de cada 10 o personas que padecen parálisis cerebral, va a ser por causas prenatales. Luego tenemos las causas que son las perinatales, que estas van a ir a un 10 a 20%. O sea, vemos que hay mucha diferencia entre una y la otra. En este caso, pues esto va a ocurrir durante el nacimiento. Básicamente esto puede ser por un parto complicado. ¿Por qué por un parto complicado? Ahorita se lo voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente en un parto complicado el bebé carece de oxígeno. ¿Y qué necesita el cerebro para desarrollarse completamente? Requiere de oxígeno. Entonces, si no hay suficiente oxígeno, así esté por unas cuantas horas, cuando se complica el parto, esté atorado o algo, pues no se va a desarrollar completamente su cerebro, y esto le pega, no tanto desarrollar, sino que le va a causar un daño por la falta de oxígeno y no va a desarrollar bien, y en este caso va a desarrollar una parálisis cerebral. Tenemos las causas postnatales, las menos comunes. Estamos hablando de que son menos del 10% de los casos. En este caso, pues postnatales, básicamente después del nacimiento. En este caso, principalmente se da en la infancia o días después del nacimiento. Ahora sigamos con la siguiente diapositiva. Las causas prenatales, como la dividí entre tres, ahora lo vamos a desglosar un poquito más. En este caso, en las prenatales, tenemos infecciones maternas como la rubiola, el citomegalovirus, que en este caso estas lo que van a hacer es afectar a la piel de la madre. En este caso va a pasar algo así como una tipo necrosis, que en este caso va a dañar al bebé. O sea, básicamente esta afección, en este caso en las prenatales, básicamente va a afectar mucho al bebé lo que haga la madre. Y aquí vemos una infección. Aquí pues a lo mejor no es su culpa haberse infectado, pero pues va a afectar al bebé directamente.
Exposición a toxinas. Si la madre consume alcohol, consume drogas, consume tabaco, se expone a metales pesados, va a hacer que el bebé no se desarrolle correctamente y desarrolle lo que es una parálisis cerebral. Problemas de desarrollo cerebral. Básicamente cuando el bebé durante el desarrollo empieza a desarrollarse con una malformación en el cerebro, y esto pues una malformación pues va a desarrollar parálisis cerebral también. Puede desarrollarla. Tenemos enfermedades maternas. En ese caso la preeclampsia, tenemos la diabetes y trastornos tiroideos, que aquí pues básicamente va a alterar metabólicamente pues al paciente. A la paciente, y pues como dije, todo lo que le pasa a la madre le va a afectar al bebé también. Y en este caso, restricción del crecimiento intrauterino o falta de oxígeno. En este caso estamos hablando de una hipoxia fetal crónica, pues básicamente hipoxia es falta de oxígeno. No va a tener suficiente oxígeno el bebé para desarrollar su cerebro. Ahora sí pasamos a las causas perinatales, que en este caso es al momento de nacer. En este caso básicamente es durante el parto. Básicamente es cuando el parto se va a complicar, o hay un aborto en este caso que vamos a ver ahorita. Asfixia perinatal, falta de oxígeno al nacer, que fue el ejemplo que les di hace un momento. Básicamente el bebé va a tener una falta de oxígeno por un tiempo prolongado, lo cual le va a causar que no haya oxígeno en el cerebro y pueda llegar a afectarnos a tener una parálisis cerebral. Nacimiento prematuro. ¿Por qué? En este caso estamos hablando de un bebé que nació 32 semanas de gestación o antes. En este caso estos tienden a desarrollar mayor tendencia a desarrollar hemorragias cerebrales, porque su cerebro pues no está bien desarrollado, y al momento de salir le puede causar una lesión en el cerebro. En este caso, pues como le dije, su cerebro no está desarrollado, o sea, en general no está desarrollado, es más propenso a desarrollar una hemorragia, y esto nos puede causar lo que es una parálisis cerebral, porque va a haber un daño. En este caso también otras infecciones perinatales, que son la sepsis y la meningitis. Y ahora sí tenemos las causas postnatales. Postnatales es básicamente después del nacimiento. Que sí, una de las principales, accidentes o caídas. Si el bebé se te cae, puede desarrollar parálisis cerebral también, sí, porque esto lo que va a causar es un traumatismo cranoencefálico, sí. En este caso también vamos a tener lo que son infecciones severas, como ya mencioné. Una era la meningitis, sí, y la otra, no recuerdo el nombre, encefalitis, perdón. Y tenemos lo que son los accidentes cerebrovasculares. Vemos que todo va relacionado al cerebro. O sea, la parálisis cerebral se provoca básicamente por problemas en el cerebro. Epilepsias mal controladas. Aquí es muy importante, porque si un bebé a lo mejor no nació con parálisis cerebral, pero sí nació con epilepsia, ¿qué es lo que provoca la epilepsia? Va a haber una alteración, va a generar una hipoxia local, o sea, una falta de oxígeno local en el cerebro, y en este caso creo que va a causar que el cerebro no tenga suficiente oxígeno. Vuelvo a lo mismo, se desarrolla parálisis cerebral. Y la epilepsia, otra cosa que nos causa es una inflamación cerebral, y la inflamación cerebral también nos puede dañar el cerebro. Otros factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo me pueden decir a mí? ¿Sabes qué? Pues mi niño o este bebé puede llegar a tener parálisis cerebral. Tenemos muchos. La primera, bajo peso al nacer, que aquí no nos va a determinar mucho, sinceramente. Solamente si lo relacionamos con otras, menos de 2 kilos y medio al nacer. Tenemos embarazos múltiples, gemelos, trillizos, los que tú quieras. ¿Por qué vas a decir? ¿Por qué? En este caso, no es lo mismo que un bebé se esté desarrollando a que se estén desarrollando 2 o 3. Ya no es uno el que está consumiendo oxígeno, ya no es uno el que está consumiendo nutrientes. Son 2 o son 3. Y a lo mejor uno sí se me desarrolla bien, y a lo mejor el otro o los otros 2 no. O puede ser que los 3 no se me desarrollen, los otros 2 no. Y ahí está la razón. Inseminación artificial, aquí sinceramente no encontré mucha información, pero básicamente es cuando se hace fecundación in vitro o algún otro método para que la paciente pueda tener un bebé, o sea, sin necesidad de realizar pues una relación sexual. En este caso, historial de parálisis cerebral en familiares cercanos. En esto básicamente es, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues no sé, aquí no hay que irnos tanto a los extremos. Básicamente, si el paciente tiene al abuelito con parálisis cerebral, pues ahí ya tenemos un factor de riesgo. En este caso, no sé, el papá tiene parálisis, otro factor de riesgo. Pero es muy importante relacionar uno con otro. Porque pesa 2 kilos y medio, menos de 2 kilos y medio, ya tiene parálisis cerebral. No, tienes que relacionar todo. Y ahora sí, a continuación, mi compañero Francisco les va a hablar un poco de la fisiopatología. A continuación, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología.
Para empezar, aquí tenemos ¿qué es lo que se da en una asfixia perinatal? O sea, durante el nacimiento. ¿Qué es lo que pasa? La tensión arterial baja. También se tiene una pérdida de la autorregulación del cerebro, de la sangre al cerebro. También tiene un aumento de la tensión arterial. Y si se fijan, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Por ejemplo, al aumentar la tensión arterial nos da un aumento del flujo sanguíneo cerebral. ¿Y qué es lo que nos puede llevar? Este flujo sanguíneo cerebral que se eleve nos puede llevar a una hemorragia. Igual, en este caso, si se fijan, todo está conectado entre sí. Una pérdida de autorregulación de sangre al cerebro nos lleva a un bajo flujo sanguíneo cerebral. Y esto nos afecta mucho al cerebro, ya que, por ejemplo, esto como también, no sé si, creo que lo comentó mi compañero Antonio, está muy relacionado a lo que es un accidente cerebrovascular. Al igual que un accidente cerebrovascular, la asfixia perinatal puede ocasionar en una parte en específico del cerebro o puede afectar varias zonas o todo el cerebro. Por ejemplo, al tener un bajo flujo sanguíneo cerebral ocurre una necrosis isquémica. Y por ejemplo, esa sería más que nada como qué es lo que sucede con una cosa, cómo es que se desarrolla y se van desarrollando más. O sea, así es como se llega a la parálisis. Todo está relacionado, como dijo mi compañero, con el cerebro. Es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Me llamo Aurora José y yo en este caso le voy a hablar sobre los signos y síntomas en general de la parálisis cerebral. En primer caso voy a empezar con la espasticidad, que es la rigidez muscular y los movimientos espasmódicos, que esto básicamente es como, no sé si han visto a una persona con parálisis cerebral, que suelen tener como los músculos tensos, que no suelen hacer movimientos tan fluidos como nosotros. También los movimientos involuntarios, esto básicamente es cuando una persona con parálisis cerebral de repente hace movimientos irregulares, o sea que por ejemplo pueden estar así y de repente ese tipo de cosas. Hipotomía, que es tono muscular disminuido, no sé si lo han visto, pero hay personas con parálisis cerebral que no suelen tener mucho músculo como una persona con cualquiera tendría en esta etapa de la vida. Problema de control motor y la coordinación, esto es que simplemente no son muy buenos o les cuesta poder hacer movimientos coordinados y precisos, como nosotros no se nos dificulta. Temblor, o sea, esto como el nombre dice, el temblor mismo que uno puede sufrir, en este caso ellos suelen padecer seguido. También está la falta de control inhibitorio sobre los motoneuronas. Esto básicamente es que dificulta a la persona a poder hacer movimientos precisos, bien controlados. Postura hipertónica, esto básicamente es como no suelen tener tanto músculo y siempre están rígidos, como que tienen una postura un poco icónica, por así decirlo, ya que es una postura que una persona normal no tendría. Y esto es lo que a ellos se les hace más complicado tener una postura como cualquier otro. Patrones motores anormales, por ejemplo en tijeras, básicamente son, pues como el propio nombre dice, cosas anormales de las personas con parálisis cerebral, movimientos, todo ese tipo de cosas. También les voy a hablar un poco sobre los signos de alerta en la temprana edad, que básicamente esto significa que se tiene que tomar en consideración para saber si tiene parálisis cerebral o no, si no es que ya se lo han diagnosticado. El primer detrás es el hito de desarrollo, ¿no? Ya sabemos, el caminar, el sentarse por sí solo, el controlar la cabeza sin que se le caiga. Si no tiene un buen progreso en esto, puede que el hijo tenga parálisis cerebral. Movimientos anormales y postura alterada. Como lo mencioné antes, si no tiene un buen crecimiento y no tiene, por ejemplo, movimientos anormales que normalmente no hay un bebé, pues esto también es un signo de alerta. Dificultades para succionar y tragar en los primeros meses de vida. Esto básicamente es que cuando usualmente un bebé ya en esta etapa de la vida está empezando a chupar, ya sea el biberón, no lo hagan, no simplemente como que no tenga ese reflejo para hacerlo naturalmente. Hola, soy yo, Antonio, otra vez. En este caso yo les voy a hablar sobre el abordaje nutricional de mi paciente. En este caso, una vez ya conocemos la enfermedad desde la descripción, su origen, cuadros sintomáticos, fisiopatología, ahora sí yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo puedo intervenir de esta manera nutricional. Puedo hacer esto en este paciente, a lo mejor esto le funciona, a lo mejor esto otro no. Pero ya tenemos unas pautas marcadas que ahorita se las voy a explicar. En este caso, ¿cuál es la importancia? Muchos de mis pacientes con parálisis cerebral
van a sufrir lo que viene siendo una desnutrición. En este caso, puede llegar a ser una desnutrición muy severa. En este caso, ahí estaba un estudio que un 46, bueno, más bien es un dato, que un 46 o un 90% de mis pacientes con parálisis cerebral van a presentar una desnutrición severa. En este caso, la importancia del tratamiento nutricional, vamos a ver mucho lo que es la importancia de la proteína. En este caso, me va a mejorar en el sistema inmunológico, va a desarrollar lo que es el crecimiento, porque recordemos que aquí va a haber mucho paciente pediátrico. Entonces, en este caso, si hay una nutrición severa, pues va a retrasar lo que es el crecimiento de mi paciente. Cicatrización, porque recordemos que aparecen úlceras, infecciones, todo eso. Desarrollo cognitivo y mejoras en la función respiratoria. Evaluación. Va a ser un poco complejo dependiendo del grado de discapacidad de mi paciente. En este caso, mediciones antropométricas. Pues vaya, en este caso se puede utilizar lo que viene siendo... en este caso vamos a utilizar como el paciente, a lo mejor sabes que pues no se puede mover, no se puede parar. En este caso, muchas veces voy a tener que recurrir a fórmulas predictivas o a métodos predictivos para la talla y el peso de mi paciente. En este caso, podemos utilizar para medir la talla pues al que yo personalmente me encantaría, que es medir por segmentos a mi paciente. Básicamente, mides los segmentos del paciente. En este caso, creo que eran húmero, tibia y fémur. Y al final te hace una sumatoria. Básicamente vas midiendo por segmentos, al final sumas, que sí, no es preciso del todo, pero pues es mejor tener esto a no tener ningún dato. Y sí, pues sí se acerca bastante. En este caso, a ver, pues a lo mejor mi paciente no puede parar. En este caso, pues cuando no se puede parar, básicamente va a estar pues en silla de ruedas. En este caso podemos utilizar lo que es una báscula para lo que viene siendo la silla de ruedas. O también podríamos recurrir a lo que es fórmulas predictivas para el peso. En este caso, una vez evaluamos, pero básicamente va a haber complicaciones, pero hay algunos pacientes que sí se van a poder mover, que tienen movilidad perfectamente, y a ellos sí se les puede tomar el peso y la talla como cualquier otro paciente. Tipos de terapia, nos vamos a enfocar en 3. Más bien sería vías de alimentación o vías de cómo vamos a nutrir a nuestro paciente. En este caso, la primera, alimentación oral funcional, la que tú y yo utilizamos comúnmente, o la mayoría de las personas utilizamos. Básicamente nos alimentamos por medio de nuestra boca y pasa lo que viene siendo el sistema digestivo y así. En ese caso, consideraciones a tomar en cuenta. 1. Si mi paciente no tiene problemas para deglutir, absolutamente ninguno, una dieta normal como cualquier paciente. Pero en ese caso a lo mejor tiene su alimentación oral funcionando correctamente, pero a lo mejor tiene problemas para deglutir alimentos. Aquí se va a recurrir a lo que viene siendo dietas modificadas en textura o consistencia. En este caso podríamos recurrir a lo que viene siendo una dieta puré, podríamos recurrir a lo que viene siendo una dieta blanda o una dieta licuada. En este caso, básicamente es adaptarnos al paciente, en este caso siempre y cuando su alimentación oral sea funcional. En el caso de que no, se va a recurrir a una nutrición enteral o un soporte enteral. En este caso, sabes que pues mi paciente, a lo mejor su alimentación oral no es funcional, pero tiene su tracto digestivo funcionando correctamente, se va a recurrir a lo que viene siendo nutrición enteral. O en este caso, a lo mejor no de manera permanente, a lo mejor tiene su alimentación oral funcional, pero en riesgo de broncoaspiración, vamos a utilizar lo que es el soporte enteral de manera temporal en lo que se quite ese riesgo. En este caso, supongamos que mi paciente pues no tiene su alimentación oral funcional y pues se recurre a lo que es un soporte enteral. En este caso tenemos distintas vías de acceso. Tenemos en este caso la vía nasogástrica. En este caso es básicamente una sonda que se introduce por lo que viene de la nariz, como dice naso, nariz, que llega hasta el estómago. Por eso se le dice nasogástrica. Pero esta máquina es pensada al corto plazo. ¿Por qué? Esta es bastante molesta para el paciente. Imagínate pues que va a tener todo el tiempo una sonda o una manguera sintiéndola dentro de su nariz, y en este caso pues va a ser incómodo para el paciente. Ya si sabes que pues quiere ir más a largo plazo o de manera permanente, en este caso
se recurre a lo que viene siendo una gastrostomía. Y una gastrostomía, como su nombre lo dice, básicamente es una incisión en la zona del abdomen para introducir directamente o conectarnos directamente a lo que viene siendo el estómago. En este caso se hace pues una apertura en el estómago y básicamente se conecta directamente la alimentación al estómago. Esta alimentación puede ser intermitente o continua. Aquí va a depender de la tolerancia y la situación de nuestro paciente. Creo que ahí se alcanzan a ver un poco lo que viene siendo las vías de acceso. Básicamente aquí pues está lo que viene la gastrostomía, está el abdomen del paciente y en este caso se conecta directamente al estómago y aquí es donde se coloca mi bolsita de alimentación. Y en este caso tenemos lo que es la nasogástrica, que aquí podemos ver, no se alcanza a ver la manguera que conecta hacia la nariz y esta va a bajar hacia lo que viene siendo el estómago. En este caso es muy importante considerar corto y largo plazo, porque pues a lo mejor mi paciente nada más la requiere de transición, no sé, unos cuantos días, y entonces a mí no me va a convenir pues ser invasivo con mi paciente y hacerlo en gastrostomía, y ahí es donde se recurre a la nasogástrica. Pero en este caso, ¿sabes qué? Pues es una manera permanente que vamos a durar semanas, inclusive meses, pues ahí sí hazle la gastrostomía. ¿Por qué? Porque va a ser bastante incómodo e invasivo para mi paciente tener pues una sonda o una manguera en su nariz. Nutrición parenteral, a esta se va a recurrir en casos muy puntuales. En este caso, pues sabes que no le funciona ni su alimentación oral, ni tampoco su sistema digestivo está funcionando como debería. Entonces en este caso ahí sí se va a recurrir a lo que es una nutrición parenteral, o en algunos casos, sabes que pues tuvo una cirugía en alguna parte del tracto digestivo que no lo puede estar utilizando normalmente, pues ahí vamos a pasar a alimentarlo directamente hacia el torrente sanguíneo, meter nutrientes hacia el torrente sanguíneo. Cálculo del gap, tenemos distintas fórmulas, son fórmulas predictivas. No es como que te van a decir exactamente cuánto es el gasto energético, no es calorimetría indirecta o directa en este caso. Básicamente es predicción. En este caso yo recomiendo para lo que es el paciente pediátrico, porque ojo, es muy importante considerar que vamos a tener mucho paciente pediátrico y es importante considerarlos. ¿Por qué? Porque como vimos, la parálisis cerebral está muy presente en la población pediátrica, porque es donde surge básicamente. En este caso yo recomiendo la fórmula de FAO-OMS o la de Schofield, que tiene para todas las etapas de la vida, y en este caso vamos a recurrir a sus fórmulas que se usan desde los 0 hasta los 18 años. Población adulta, la que utilizamos muchos, Harris-Benedict, que básicamente es predictiva, pero podemos utilizar otras fórmulas también. Pues es para predecir el gasto energético. Ya sabe que usted se repitió. Factores a considerar: una vez obtuvimos nuestro gasto energético basal, en este caso se va a recurrir a considerar otros factores como actividad física, que aquí vamos a ver mucho qué tanta movilidad tiene el paciente, qué grave discapacidad, si está en silla de ruedas y si se puede mover. Pues en este caso, si no se puede mover, pues no le pongas factor de actividad física o vete al 10%. O en el otro caso, tiene movilidad, camina, todo tal, ahí sí ya vas a considerar, no sé, de un 15, 25, inclusive 30%, que hay otros casos excepcionales donde sí se puede incluir más, como ahorita vamos a ver. En algunos casos se incluye lo que es el factor estrés, como en este caso, sabes que pues en este paciente, como aparecen muchas úlceras e infecciones, ahí sí te puede ser un factor de unos 10 a 30%, dependiendo del grado de la úlcera y del grado de la infección. Pero en este caso pues no creas que es la gran cosa. Ejemplo, para calcular el gasto energético vas a un paciente masculino, 27 años, mide unos 71, pesa 60 kilos, tiene movilidad, pero es sedentario, pero sí se mueve, sale a caminar a veces al patio. En este caso incluye un factor de actividad física del 20% y un efecto térmico de los alimentos del 10%, que ahorita se me pasó a mencionar. El efecto térmico de los alimentos incluye básicamente porque es un gasto energético que todos hacemos para lo que es digerir y metabolizar, pues lo que vienen siendo los nutrientes que entran a mi cuerpo, en este caso proteínas, carbohidratos y grasas, que las proteínas son las que más utilizan, andan sobre el 30% de su propia energía para poder ser digeridas y metabolizadas. A este paciente, incluido todos los factores, va a gastar unas 2032 kilocalorías, que en este caso, considerando
kilocaloría por kilogramo. En este caso, este paciente ocuparía unas 30-40, así ya estandarizado, incluyendo todos los factores, que en este caso estamos dentro del rango porque mi paciente anda sobre las 33.3 kilocalorías. Como lo dije, las proteínas van a ser de suma importancia. ¿Por qué? Tiende a haber una desnutrición, y en este caso va a haber un mayor riesgo de desnutrición, como dije al principio, cuando dije la importancia del tratamiento nutricional. Y además, en este caso, en esta enfermedad o trastorno o discapacidad, tiende a aparecer en lo que viene siendo un mayor catabolismo proteico. Y otra cosa, también tiene un aprovechamiento limitado de nutrientes y tienen problemas en el tema de absorción y problemas digestivos. En este caso, también, como no hay mucha movilidad, va a haber una mayor pérdida de masa muscular, y lo que nosotros no queremos es que pueda aparecer una posible sarcopenia. Pero sí, ¿cuánto le tengo que dar de proteína? De 1.5 a 2.5 gramos por kilogramo de peso al día. Me vas a decir, ¿y el riñón? ¿Por qué tanta proteína? Ya te lo expliqué, pero te voy a explicar lo del riñón con algunos estudios que se han hecho. Lo voy a leer textualmente. Lo leí de dos autores. El primero es de Miller y sus colaboradores en 2020. Es un estudio. No hay evidencia de que una ingesta moderadamente elevada de proteínas, hasta 2.5 gramos por kilogramo, dañe el riñón en niños sanos o en pacientes con parálisis cerebral sin enfermedad renal preexistente. En este caso, pues si tiene enfermedad renal, pues ahí sí hay que analizar el caso. El segundo, Sullivan, en 2009, un poquito más anticuado el estudio. En niños con parálisis cerebral y riesgo nutricional, una ingesta proteica de hasta 2.5 gramos por kilogramo es segura y necesaria para mantener el estado nutricional, prevenir sarcopenia y promover desarrollo. En este caso, hay que hacer una evaluación completa. En este caso, una que me va a indicar bastante, pues son los bioquímicos. En este caso, pues sabes que en bioquímicos la albúmina está baja, me está indicando que hay una desnutrición proteica, porque el hígado básicamente no está teniendo los aminoácidos para producir la cantidad de proteínas que requiere. En este caso, la albúmina es una proteína, entonces en este caso le va a dar prioridad a otras proteínas, pero en este caso no tiene material para construir lo que es albúmina y algunas otras proteínas. En este caso nos va a estar indicando el parámetro de la albúmina una desnutrición proteica. Carbohidratos, nos vamos a rangos bastante normales, 45-60%, lo que tú gustes. Priorizar carbohidratos complejos y con fibra soluble. Grasas, distribución bastante normal, de un 30 a un 40% de las calorías. En este caso, lo normal, priorizar grasas saludables sobre complejas. En este caso, pues sabes que mi paciente a lo mejor no tiene mucho apetito a comer y come muy poco. En este caso, podemos utilizar las grasas como un truquito para darle densidad energética a los alimentos, porque recordemos que un gramo de grasas nos va a aportar lo que viene siendo 9 kilocalorías en comparación de proteínas, y kilocalorías nos aportan 4. Micronutrientes, aquí sinceramente lo dividí en dos, en este caso pediátrico y adulto. En este caso, bueno, aquí está la tablita, es mucha información, pero en este caso, en esta discapacidad tiende a aparecer mucho lo que viene siendo una deficiencia de hierro. ¿Y qué me va a provocar la deficiencia de hierro? Me va a provocar una anemia. ¿Qué tipo de anemia? Una anemia microcítica. En este caso, ¿qué es una anemia microcítica? Básicamente es cuando mis glóbulos rojos tienen un tamaño más pequeño de lo habitual, que esto lo voy a ver pues en análisis de laboratorio, básicamente con el volumen corpuscular medio de mis glóbulos rojos. En este caso, ¿sabes qué? Pues mis glóbulos rojos tienen un tamaño un 80, un 100%. Aquí pues a lo mejor puede ser una anemia, aquí no hay anemia, perdón, porque son un tamaño normal, perdón. En este caso, si supera los 100, pues aquí estamos hablando de una anemia megaloblástica. Y si son menos de 100, estamos hablando de una anemia microcítica. Como decía, en este caso, ¿por qué se da una anemia microcítica cuando hay una deficiencia de hierro? ¿Qué tiene que ver el hierro con una anemia donde mis glóbulos rojos son más pequeños? Bueno, básicamente, pues para ello tenemos que analizar lo que viene siendo la composición de la hemoglobina.
¿Que la hemoglobina qué tiene que ver en este caso? La hemoglobina, una de sus funciones es transportar oxígeno. Y en este caso, cuando hay una deficiencia de hierro, mi hemoglobina está compuesta principalmente de 4 cadenas. En este caso son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero ¿qué tiene que ver el hierro aquí? Espérate, ahí vamos por allá. Esta hemoglobina tiene lo que viene siendo 4 cadenas y también tiene, en este caso, las 4 cadenas se llaman globulinas. Y en este caso, globinas, perdón. En este caso, tenemos lo que viene siendo mi grupo hemo. Que mi grupo hemo, ¿de qué va a estar compuesto? En este caso, el grupo hemo siempre va a contener una unidad de hierro. En este caso, por cada hemoglobina que yo tengo, voy a tener 4 unidades de hierro. Porque recordemos que el grupo hemo es una unión entre lo que viene siendo la unión de hierro y la unión de la proteína protoporfirina 9, sí, protoporfirina 9 y el hierro, y en este caso van a formar lo que viene siendo mi grupo hemo. Una vez formado mi grupo hemo, pues aquí lo que va a hacer es transportar lo que viene siendo oxígeno. Y por eso es muy importante cuidar la deficiencia de hierro, porque si no me va a generar una anemia y complicar a mi paciente. Y sí, pues básicamente es eso. Y pues por mi parte sería todo. Ahí están las referencias. Y queremos agradecer por su atención. Muchas gracias.